Si muchos esperaron la contienda entre Mayweather y Pacquiao y se quedaron con gusto a poco, fue porque la real pelea del siglo fue anoche en Vértigo entre Giorgio Jackson y Eduardo Bombalet. Fue tenso, pero la verdad es que yo no le pondría tanto color. Uno en política se acostumbra a que te hagan críticas, pero la verdad es que mentira, a mí no me gusta que pongan sobre mi persona. Eduardo, ¿podemos hablar un poco de lo que sucedió acá con Giorgio Jackson? El tema, ¿podemos conversar un poco? Todo comenzó cuando, por la pregunta del pueblo, Giorgio Jackson comenzó a hablar del sueldo de los políticos. Ahí saltó con su primer golpe Eduardo Guillermo Bombalet. Bájate el sueldo, mentiroso. ¿No te da vergüenza? Si fuera de verdad, nunca más tendríamos que sufrir estas situaciones. Yo sé cómo son las personas como tú. Cuando te vea y no tengas una correa al cuello y ayuden a la gente de verdad, les creeré. La respuesta de Giorgio fue inmediata, diciendo que la mitad de su sueldo lo regala y que todo estaba transparentado. Sí, tiene que ver con el proyecto que hemos impulsado hace tiempo. Yo mantengo mi convicción, pónganme ese proyecto adelante y yo lo voy a votar a favor. O sea, una reflexión que no es solo para él, pero pídanle a los otros parlamentarios que ojalá apoyen este proyecto. O sea, me parece extraño que la crítica vaya sobre quienes queremos empujarlo y muchas veces hay obsecuencia y hay respeto y hay reverencia frente a toda la gente que se ha opuesto a este proyecto. Así que ojalá la gente nos pueda ayudar y sirva de alguna manera para un envión para que ese proyecto lo aprobemos y disminuyamos el sueldo de los parlamentarios a la mitad. Y la verdad es que Eduardo es una persona que critica mucho y yo no sé cómo le dolió tanto una crítica que yo hice en Twitter hace 3 años y bueno... Una crítica cuando él era entrenador de deportes de Temuco. La verdad es que yo creo que todos quienes nos exponemos en público también tenemos que ser conscientes que muchas veces la gente opina distinto y yo le hice una crítica, no voy a esquivar el hecho que tenía diferencias con él y que me parecía muy soberbio que él hablara de otros entrenadores y los tratara con desprecio cuando a él no le estaba yendo bien. Me parecía algo poco humilde, poco, no sé, empático, pero caer en la mentira fue lo que me molestó y yo le dije ahí y espero que él analice lo que dijo. Ahí salió el porqué de la molestia del ex seleccionado de fútbol nacional por una visita del gurú al programa Última Mirada en el tiempo que Bombalet era DT de Deportivo Temuco. Bombalet ha Todos los twitters que me has enviado en contra mía y ni siquiera te conozco. Me cargan los mentirosos y políticos. Regala tu plata. Yo ganaba 10 millones en Radio Cero y le regalaba 5 a mis amigos que estaban sin pega. Regálalo, lo quiero ver. Tú y la Camila Vallejo se han opuesto a que les bajen el sueldo. Déjate de mentir. Aunque el diputado paró para hablar del impasse luego del programa, del cual se fue como uno de los primeros eliminados junto a Bombalet, el ex DT no se refirió al caso. Eduardo, ¿podemos hablar un poco de lo que sucedió acá con Giorgio Jackson? El tema, ¿podemos conversar un poco del tema de que le sacaron en cara el tema del Twitter que estuvo hace un tiempo? ¿Podemos hablar algo, por favor? Eduardo, solamente una consulta por el tema de la enfermedad también. Ahí se va. Eduardo Guillermo Bombalet no quiso hablar nada respecto de la pelea con Giorgio Jackson. No lo hizo en persona, pero sí por su cuenta de Twitter. Buenas noches, categoría al programa, trending mundial y sé el que me atacó. Por eso es que a ustedes les roban, amparan a cobardes y sinvergüenzas. ¿Cómo vivieron la pelea los demás participantes del programa Vértigo? Fue un momento complejo el programa, diría yo, porque no sabíamos nosotros que existía ese episodio que era después entendimos que era hace como 3 años atrás. Algo caché, compadre, pero siempre estoy en mi camarín repasando, entonces no vi mucho, pero parece que había un problema del pasado entre ellos, unos Twitter. Claro. Sí, diferencia de los seres humanos, está bien que pasa, así se llama el programa Vértigo, yo creo que podría haberse aprovechado más el momento. Mira, fue yo creo que un momento como desahogo, muy espontáneo y que finalmente terminó en nada. Muy bien Giorgio y también Eduardo está pasándolo mal y fue como una manera de desahogarse. Bueno, la televisión en vivo, esa es la televisión en vivo y creo que Eduardo siempre tiene su salida, pues es polémico, es especial, tiene su característica y el gurú, pero creo que Giorgio en jerga futbolística salió jugando. Fue un momento tenso, yo creo que lo pudimos resolver bien en términos de darle el espacio a Eduardo para que se manifestara, también darle el espacio. Me importaba mucho también que Giorgio también pudiera expresarse y después también entender por qué existía esa polémica, por qué existía ese conflicto. Hoy día sentí como nunca que
estaba un poco tenso el ambiente. Ya de ahí para adelante hay un tema que no está resuelto, sin duda, entre ellos dos, digamos. Fue un momento medio crítico porque Eduardo estaba muy, muy denso, pero es parte de él se permite esas cosas. Momentos televisivos como la Vivi con la Raquel. Momentos de verdad. Yo creo que la gente lo agradece, que haya diferencia, que se digan las cosas a la cara. No hablaron nada. No hablaron nada ni en comerciales ni tampoco cómo se fueron, porque tocó la coincidencia que se fueron juntos. Pero no hubo conversación entre ellos dos, tengo entendido. ¿Cómo seguirá esta batalla que fue un momento que será de culto en la televisión? Ocupará Bombalet su programa radial para lanzarse contra Jackson. Fue buena la manera de hacer este desahogo por parte del autodenominado gurú. Yo le doy respeto para que él pueda hablar, pero yo lo dejaría ahí por mi parte. Espero que también él analice lo que dijo y bueno, si es que se da cuenta que lo que dijo fue una mentira, que pueda reconocerlo. Señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Intrusos. Estamos felices aquí en Día Sándwich. Sí, y queremos leerte, queremos saber lo que tú piensas. ¿De qué lado estás? ¿Del Giorgio Jackson, de Eduardo Bombalet? Ya empezamos con nuestro Twitter, léanme, Intrusos en nuestro hashtag del día de hoy. Bombalet debería estar en su casa descansando y medicado. Es un personaje que da vergüenza ajena, dice Curren. ¿Quién está con nuestra amiga de Twitter? Yo. José Miguel. Yo creo que en esta televisión que está como un poquitito, como que falta creatividad en la televisión de la gente que trabaja detrás de pantalla. Existe como esta fórmula fácil de poner en el set a pelear a alguien que ya sea el Pastor Soto, ya sea el doctor Gómez, que está en contra de la legalización de la marihuana, que son personas con las que tú te pones como a discutir y lo único que hacen es gritarte, entonces tú tenés que obligadamente levantar la voz y ahí el editor está feliz porque está teniendo una pelea, que es una pelea que finalmente, disculpen que haga la comparación, es como la cocaína porque te sirve como para el minuto, pero finalmente después tiene consecuencias negativas. La gente no quiere ir, no se entiende, se pierde un momento de poder debatir algo. Estoy de acuerdo, pero tenemos a alguien que está con Bombalet y lo leemos también. Es Ítalo Bacarezza, que dice en Léame Intrusos: grande Bomba, el único de verdad de las comunicaciones. Los demás no existen, y menos los políticos. A ver, dice él. ¿Hay alguien en este panel que esté con Bombalet? A ver, yo no sé si estoy con Bombalet, pero a ver, me parece que el inicio de esta conversación, de esta discusión de Bombalet, parte con una base. Ya, la base de Bombalet era: si tú dices que el sueldo de los políticos, ¿cierto?, no es ético, es una vergüenza, regala la mitad de tu sueldo. Yo hasta ahí le encontraba toda la razón a Bombalet. Pero claro, le encontraba toda la razón. Yo también. Pero lo que pasa es que en la conversación, que más bien en algunos minutos se tiñó de monólogo de parte de Bombalet, él no escuchaba que Giorgio Jackson le decía: pero si yo la mitad de mi sueldo sí lo dono todos los meses. Y por lo tanto, yo quiero que se bajen los sueldos, yo estoy con la ley, yo soy el que la impulsa básicamente, yo dono y él le decía: pero muéstrame que lo estás donando. Y yo le decía: puedes entrar a mi página. No, pero no me vengas. Pero muéstramelo igual. En ese momento como que Bombalet se cerró, no escuchó a nadie y no dejó que Giorgio Jackson se defendiera realmente, porque Giorgio estaba... yo no soy tan simpatizante de Jackson, pero me parece que él se portó muy caballerosamente. Y él no empezó a gritar ni a alzar la voz más. Cecilia Boloco se tuvo que parar e ir a abrazar a Bombalet. Por favor, la pena tampoco que se parara el Pamelita, léala, Cami. Dice: en ningún momento dejó terminar de hablar a Giorgio. Bombalet pa' la casa, chao pescado, nos dice Pamelita en Twitter. Hashtag Léame Intrusos. Eso, hashtag Léame Intrusos es el Twitter de hoy para leerte. Ahora, bueno, yo creo que a Bombalet de verdad se le pasó la mano. Yo pensé que iba a decir otra cosa. ¿Se le pasó qué? Que se le iban los enanos. No. Bueno, es otro tema que quiere decir lo que se haga cargo. Pero sin duda se le pasó la mano. Ya respecto al tema que él empezó, de alguna manera, él lo puso en la mesa, se quedó sin argumento respecto a ese tema. Empezó a hablar de otra cosa, porque claro, él le tiraba una pachotada, de vuelta a Giorgio otra justificada. Pero Giorgio no alcanzaba a tirarla. Y claro, la tiraba a medias y el señor se calentaba mucho más y calentaba más la conversación. Cecilia Boloco tuvo que ir a tocarle el brazo, decirle: tranquilízate, Bomba, tranquilízate. Y él, un falto de respeto, ni siquiera la miró en ningún momento. Y se tuvo que ir a sentar, se tuvo que ir a sentar la conductora del programa. Es tan cierto lo que dices, Cami, que
Cecilia está de acuerdo contigo, Jaime, con lo más... Así dice, justamente dice con el hashtag, por supuesto, le mi intruso. Martín Cárcamo no supo qué hacer. Cecilia Boloco se tuvo que parar a calmar a Bombalé. Toda la razón. Yo creo que, ¿sabes qué? Bienvenido, Jaime. ¿Usted está de acuerdo con que Martín no supo qué hacer y Cecilia Boloco demostró quizás su maestría en esta ocasión? Yo creo que una situación tan tensa como esa, evidentemente había que aplacar un poco las aguas. Pero ¿sabes qué? A mí lo que más me sorprendió de todo esto es que finalmente toda esta discusión terminó teniendo un tinte político. Porque Giorgio Jackson, yo creo que estaba en una postura súper interesante en lo que estaba planteando a raíz de la pregunta de Cecilia Boloco de cuánto ganaba y qué es lo que hacía. Y él podía explicar incluso esta ley que está promulgando, que está tratando de que se... Que él la está llevando a cabo. Claro, que él la está llevando a cabo junto con Boric. Y no pudo hacerlo. Exacto. No pudo hacerlo. Entonces, finalmente, la razón por la que él estaba en esa tribuna tan pública, tan popular y todo el cuento, tan cuestionada desde cierto punto de vista, no se llevó a cabo, no logró el objetivo. Y eso me parece lamentable. Y en ese sentido es que yo veo ese tinte político, no sé si intencional o no, sí, pero se perdió. Yo no sé qué es lo que pasó ahí, pero efectivamente con algo concuerdo y que podemos, yo creo que todos concordar, es que Giorgio Jackson no logró decir nada. O sea, de verdad, él lo que yo no entiendo es, ¿para qué queremos llevar políticos a vértigo? Martín Cárcamo lo dijo desde el principio. Por primera vez viene un político que no es de derecha a este programa y lo decía y lo promulgaba y lo tiraba al aire. Pero resulta que lo llevan, ¿para qué? ¿Para qué? Si es que no nos dejan hablar nada, José Miguel. Sí, a ver, Eso es lo que yo no anoche, entiendo. vamos a leer un Twitter primero. Dice, creo que Bombalet está bien porque se atrevió a enfrentar a un político de sueldos millonarios sin hacer nada. Pero Catalina justamente se estaba enfrentando a un político que está tratando de deshacer esto. Y creo que ¿por qué no le funciona a Bombalet y por qué termina siendo un acto fallido? Porque a Bombalet no le interesaba. Aquí, por favor, Catalina, pon atención. A Bombalet no le interesaba una conversación política. A Bombalet le interesaba vengarse de un Twitter que Giorgio Jackson le había mandado antes. Bombalet lo que debería haber hecho es haber sido más transparente y haber iniciado esa conversación. Debería haberle dicho por qué tú me insultaste, por qué tú me criticaste cuando yo finalmente estaba hablando de estos otros entrenadores. Creo yo, y con esto voy a terminar súper corto, que anoche no se habló de Giorgio Jackson, pero hoy día sí. Entonces Bombalet en el fondo le hizo un gran favor porque hoy día todos conversamos al respecto, todos tomamos parte por uno por otro y finalmente Giorgio Jackson, que podría haber sido cuestionado, hoy día queda claro que es él el que está avanzando el proyecto. A mí